Así es que el día de hoy estamos hablando acerca del Imperio Romano, ¿no? Roma, el gran imperio. Veamos por acá lo siguiente, tenemos como siempre, ¿no? La ubicación, el medio geográfico. ¿Dónde se desarrolló? En el Valle del Lacio, a orillas del río Tíber. ¿Te das cuenta, no? Casi todas las culturas están, pues, atravesadas o están entre unos ríos, ¿verdad? Casi todas estas civilizaciones que estamos estudiando. Por ahí hemos visto a los griegos, a Mesopotamia, Egipto, el río Nilo, ¿correcto? Y ahí tenemos, te dice por acá, se desarrolló en el Valle del Lacio, ¿no? En la península itálica. Ahí te acabo de señalar, ¿no? Perdón. En la parte central sur de Europa, te dice por acá. Los romanos se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo, conocido como el mar Nostrum. Profe, ¿dónde está el mar Mediterráneo? A ver, vamos señalando por acá. Todo este punto que estoy pintando viene a ser el mar Mediterráneo. Correcto. Creo que está claro. Además, pues Roma, ¿no? Es la actual capital ¿de qué país? A ver, chicos, ¿de qué país? En la actualidad Roma es capital de, ¿cómo que de Bélgica? Italia. De Italia. Está la botita, ¿ve? La botita, ¿no? Creo que esto está claro, o la ubicación está por demás mencionar. Bien, pasamos ahí los pueblos que ocuparon o habitaron Roma. Tenemos ahí en el norte los celtas, los etruscos en el centro, tenemos ahí al pueblo de latinos, en el sur latinos, itálicos, griegos y cartagineses, ¿correcto? Ahí están los pueblos entonces que habitaron Roma. Muy bien. Creo que está claro este punto también. También en el vídeo te explicó, ¿no? Este punto. A ver, pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora la evolución histórica. Bueno, Roma va a tener distintas etapas. Tenemos por aquí una pequeña línea de tiempo. Muy bien, Fernández. Tenemos la monarquía. ¿Cómo se dio la fundación de Roma, no? A través de Rómulo y Remo, ¿no? Fueron amamantados. Ahí Moisés nos ha profundizado este punto. ¿Qué más? En el año 509 a.C. se va a dar la expulsión de Tarquino el Soberbio. Después aparece Octavio Augusto, el primer emperador romano, y se va a dar la etapa imperial. Y en el año 476 después de Cristo se va a dar la caída del Imperio Romano, tomado por los turcos otomanos. Al momento de que el Imperio Romano es tomado por los turcos otomanos, se va a tomar Constantinopla, se bloquea el comercio de Oriente a Occidente. Es por ello que en Europa van a buscar nuevas rutas comerciales y en esa búsqueda de nuevas rutas comerciales se descubre pues América, se descubre la costa africana, etcétera, etcétera. Cosa que lo vamos a ver más adelante. Bien, por aquí tenemos ahora el siglo de Augusto, ¿no? ¿Por qué se denomina siglo de Augusto? Porque en esta etapa, aproximadamente entre los 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, Augusto convirtió a Roma en la ciudad más bella del mundo antiguo. En la ciudad más bella del mundo antiguo. Además, no te olvides que Roma, pues, Roma se expandió enormemente, ¿no? Por el oriente, por el occidente, por diversos países de Europa en la actualidad. Por eso que el siglo de Augusto. La semana pasada hablamos también de ese patricio no tiene nada en la cabeza, ¿no? Veamos acá dentro de la organización social. La clase dominante y la clase dominada. Clase dominante, los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran los descendientes de los fundadores de Roma. Estos patricios eran parte de la aristocracia. Eran quienes gobernaban y tenían todos los privilegios. Vamos ahora a la clase dominada. Un plebeyo. Profe, ¿qué es un plebeyo?
Un plebeyo, te dice aquí en el texto, eran considerados hombres libres, ¿no? Que llegaron después todavía de la fundación de Roma. Y estos plebeyos se realizaban todas las actividades económicas como la agricultura, el comercio, aquí estaban los herreros, ¿no? Etcétera, etcétera. Los clientes. Allá, profe, yo tengo mi cliente, me dicen por ahí. Tengo mi clienta, o yo soy cliente de alguien, dice por ahí. ¿Qué es un cliente? Eran plebeyos que habían perdido todo y habían empobrecido, así como el profe, ¿no? En algún momento lo perdió todo y empobreció. Y estos clientes se veían con la necesidad de buscar protección en la clase dominante. ¿Dónde? En un patricio. Como lo había perdido todo, se había quedado chihuán, aguja, como lo dicen ustedes vulgarmente, estos clientes van a buscar acogida dentro de un patricio. No te olvides que el patricio es parte de la aristocracia. Un liberto. ¿Qué es un liberto? Los libertos eran aquellos esclavos que por un pago, que por un buen comportamiento, habían obtenido su libertad. Por eso dice libertos, libertad, ¿no? Gracias al favor de sus amos. Allá, profe, hasta aquí entonces. En Mesopotamia hubo esclavitud, sí. En Grecia hubo esclavitud, sí. En Egipto hubo esclavitud también, ni qué hablar en Egipto, ¿no? En Roma se dio la esclavitud también. Casi todas las civilizaciones clásicas o en todas las civilizaciones se practicó lo que es la esclavitud. Finalmente tenemos a los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Era la principal fuerza de trabajo. Creo que eso está por demás. No saber qué es un esclavo ya pues. Pero aquí, por favor, hay que tratar de entender que Roma tenía una sociedad clasista. Esta palabra siempre yo te repito, ¿no? Existieron distintas clases sociales. Patricios, plebeyos, clientes, libertos y esclavos. Ahí está. Bueno, parte de la sociedad, ¿no? Patricios, libertos, clientes. Dentro de la política, ahora que estamos a vísperas, ¿cuándo son las elecciones? El domingo, ¿no? El domingo aproximadamente a las 10 de la noche, 12 de la noche, ya vamos a tener el flash electoral, ¿no? ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Todavía no vamos a tener presidente, lo dudo. Vamos a tener todavía una segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta todavía siempre se define. Eso es en lo político. Estamos a próximas y vamos a ver si hay algún parecido, por ejemplo, en Roma, en cuanto a lo que es la vida democrática. Bueno, durante la República o durante la época romana, los romanos usaron instituciones políticas de Grecia, ¿no? Van a adaptar muchas cuestiones políticas de los griegos, como por ejemplo, los cónsules eran los que estaban dedicados al gobierno. La dictadura solo gobernaba cuando Roma estaba en guerra, pero Roma estaba constantemente en guerra, por lo tanto, se daba constantes dictaduras. El Senado es como el Congreso en la actualidad. Por eso que hubo un tiempo donde en el Perú había Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Los senados son como nuestros congresistas en la actualidad, ¿no? Esos congresistas que tanto nos hacen renegar, se duermen en el Congreso, no hacen nada, ¿no? No van a trabajar por meses. El Senado se encargaba de aprobar las leyes. En estas elecciones del 11 de abril también vamos a elegir a nuestros nuevos congresistas. Espero pues elijamos bien en Huánuco, ¿no? Los comicios eran la representación del pueblo en la política. Otras magistraturas, por ejemplo, existían los censores. Ellos fiscalizaban. Hoy en día el que se encarga de fiscalizar viene a ser la Contraloría, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Existían los censores. Los pretores eran jueces civiles y militares, como los abogados, como el Poder Judicial en la actualidad, ¿no? Los cuestores. Profe, ¿qué tal si me viene en el examen sobre los cuestores? Los cuestores eran quienes llevaban la contabilidad. Más o menos como un ministerio de economía en la actualidad, ¿no? Los ediles, a cargo del gobierno de la ciudad, como un gobernador,
regional, como un alcalde, ¿no? Y los tribunos de la plebe, representantes de los plebeyos en los senados. Creo que está claro este punto dentro de la organización social. Bien. Vamos a pasar al siguiente puntito. A ver. Por acá tenemos ahora el derecho, ¿no? Ahí está. Para todos los que van a postular ahí, Xiomara va a postular a derecho, ¿no? Va a estudiar seguro los tomos y tomos del derecho romano, ¿no? A inicios, los primeros años en la universidad. Pero ¿dónde surge el derecho? En Roma. El derecho, entonces, es uno de los grandes aportes a la humanidad. Aquí se establecieron o se estableció el primer cuerpo legal estructurado de las 11 tablas, ¿no? ¿En qué año? Perdón, ¿en qué año? En el año 450 antes de Cristo, ¿no? Aquí aparecen pues las leyes romanas, que son las bases hoy en día, chicos. Las leyes romanas sirven como base a las leyes o a la jurisprudencia de hoy, al derecho actual, ¿ve? Ahí está el derecho romano. ¿Quiénes más van a estudiar derecho? Seguimos. Vamos ahora al siguiente punto. El cristianismo. Ahí Alfredo nos habló sobre el cristianismo, ¿no? Había un hombre muy influyente en aquellas épocas que nació en un establo, ¿no? Y poco a poco fue ganando prestigio, fama en Europa porque empezó a predicar acerca del amor, acerca de la bondad, ¿no? Del buen comportamiento. Y este hombre te hablaba pues a través de parábolas, te hablaba a través de parábolas, ¿no? Y este hombre se llamaba Jesucristo, que era una gran amenaza, por cierto, para los romanos, ¿no? Recordarte que en Roma también eran politeístas, creían en varios dioses, pero por aquí surge entonces la primera comunidad cristiana, se forma en Jerusalén, formada por este hombre llamado Jesús o Yeshua, ¿no? Muy conocido, muy popular. Jesús pues anduvo mucho tiempo con sus hermanos, ¿no? Uno de sus hermanos era hermano, por ejemplo, Santiago, ¿no? Santiago. Con Constantino, mediante el edicto de Milán, ya no se perseguían a los cristianos, y durante el gobierno de Teodosio, mediante el edicto de Tesalónico, se reconoce al cristianismo como religión oficial. Pero eso es después, ¿no? Al inicio Jesús pues va a ser castigado por los romanos, va a ser crucificado, ¿no? Y justamente esta semana se recordó este acto, este hecho, ¿no? A ver, ¿qué más, profe? Bueno, en arquitectura se va a adaptar o se va a copiar los tres estilos anteriores, ¿no? En los griegos, ¿correcto? Y aquí van a aparecer nuevos estilos arquitectónicos. Por ejemplo, en arquitectura vamos a encontrar los monumentos conmemorativos, el arco del triunfo, la arquitectura funeraria, la arquitectura civil, edificios públicos, termas, mercados. Roma era una de las ciudades más modernas en aquellas épocas, ¿no? Los teatros, los anfiteatros, ¿no? Las obras públicas, por ejemplo, los puentes, los acueductos, aquí van a surgir las calzadas, etc. Ahí está la estructura, por ejemplo, de un teatro romano. ¿Cómo era un teatro romano? Miren aquí. Aquí se daban, pues, todos los juegos de aquellas épocas, ¿no? También los baños, ¿no? Los baños en Roma. Bueno, en Roma entonces, profe, se inventaron los baños públicos, así es, ¿no? Se tuvieron pues un extraordinario sistema hidráulico para hacer llegar agua a todas las, ¿no? Ahí está. Bueno, en esta época, por ejemplo, se limpiaban con una sola escobilla, ¿no? Una escobilla, todos en realidad. Pero había alguien encargado ahí de mantener la limpieza dentro de los baños públicos.
Dice que en los baños públicos se podía conversar ahí, como está en la imagen, ahí se podían, imagínate, se encontraba ahí Alfredo con Chávez, ¿no? Con Moisés o con algunos de sus compañeros y, bueno, se sentaban en el baño público y se ponían a charlar ahí cuestiones de amor, de poesía, ¿no? De política, ¿no? Mientras estaban en los baños públicos. Baños públicos que se inventaron, pues, en Roma. Ahí está. ¿Cómo era un baño público en aquellas épocas, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, se tenían piscinas sin climatizar, ¿no? Se tenía un campo de ducha, vestuarios masculinos, una sala fría masculina, salas templadas, ¿no? Salas calientes si querías bañarte en el agua caliente, ¿ve? Vestuario femenino y así. Todo estaba diversificado dentro de los baños públicos. En realidad, chicos, vamos terminando, chicos. Vamos ahora en historia. En historia aparece aquí un personaje llamado Tito Livio. Así le voy a poner a mi hijo si es que algún día nace, ¿no? Tito Livio le voy a poner. Padre de la historia romana, ¿ya? Historiador latino que escribió en tiempos del emperador Augustus. En filosofía aparece Séneca, habla sobre las cuestiones naturales. Séneca: es mejor aprender cosas inútiles que no aprender nada, dice Séneca. ¿Ve? Es mejor aprender cosas inútiles, es peor que no aprender nada, ¿no? Marco Aurelio, con su obra Meditaciones: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño, dice Marco Aurelio. Una frase realmente impactante, ¿no? La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Lucrecio, otro filósofo: la naturaleza de las cosas. Lo que para unos es comida, para otros es amargo veneno, dice Lucrecio. Bueno, una de las frases por ahí inmortalizadas, pues, de estos grandes filósofos romanos. ¿Te acuerdas de los filósofos griegos la semana pasada? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Por ahí estaba el método, la mayéutica, el fundador de la academia, ¿no? El fundador de la lógica, etc. También Roma tuvo sus filósofos. En oratoria aparece Cicerón y Catón, ¿no? Escritor, político y orador romano. Aunque su carrera política fue notable, Cicerón es especialmente conocido como el orador más elocuente, el Alan García de aquellas épocas, ¿no? De Roma. Y era un hombre de letras. Ahí está una pequeña biografía de Marco Tulio Cicerón. El latín. Ahí Esther nos habló sobre el latín, ¿no? A ver, mándame palabras o frases en latín. A ver, por ejemplo, hay una frase muy conocida en latín. A ver, alma mater, ¿no? Alma mater. ¿Qué es el alma mater? Es la madre, se designa esta palabra para impulsar un proyecto, ¿no? El alma mater, ¿no? ¿Qué más? Amor omnia vincit, ¿no? Una palabra en latín. El amor todo lo vence, ¿eh? Amor omnia vincit. El amor todo lo vence en latín. Otra palabra, otra frase, por ejemplo, por aquí que encontré. Habemus paipa, ¿no? Habemus papa, tenemos papa. Habemus papa, ¿no? El papa, pues, es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la actualidad, ¿no? Y hay muchos, pues. Sí, qué ordinario, dice. Ordinarius vos, le dice, ¿no? El latín entonces se convirtió en la lengua oficial del imperio. Actualmente, chicos, es usada en las humanidades para ciertas descripciones, ¿no? Asimismo, es la raíz de otros idiomas, como por ejemplo el español, que hablo en el vídeo también, el portugués, el francés, el rumano, el catalán, que se habla en Barcelona, ¿no? En Barcelona, el catalán, el italiano y el gallego. Y en poesía vamos a tener, pues, al gran Virgilio, ¿no?
profe Miguelito se emociona seguramente cuando escucha al gran Virgilio, ¿no? Ahí está Eneida y las églogas. Horacio también tenemos las epístolas de Horacio, ¿verdad? En poesía. Muy bien, esto es entonces todo acerca de la cultura romana. Hay mucho que hablar. A ver, aunque ahora su pan de cada día es creo que las redes, ¿no? Número 1, dice por acá. En la antigua Roma, los tribunos de la plebe, que representaban a los plebeyos ante el Senado, tenían derecho a veto en determinadas acciones, no gozaban del derecho a protección y asilo, no estaban facultados para proponer proyectos de ley, podían oponerse a cualquier acción de un magistrado, tenían funciones judiciales muy específicas. A ver, los plebeyos del Senado. ¿Quiénes eran los plebeyos? ¿Cuál sería la respuesta acá? Hay uno nada más que ha enviado. Ya, a ver, tengo aquí. Me dice, profe, la C, me dice, la C. No estaban facultados para proponer proyectos. Podían oponerse a cualquier acción de un magistrado, me dice, los plebeyos. Pero, ¿qué era un plebeyo? No te olvides. Una clase baja. Eso. Entonces, no estaban facultados para proponer proyectos de ley. Sería correcto, ¿no? Los plebeyos. Muy bien. La número 2.